¿Sabes lo que jode de verdad? Ver con tus propios ojos que tu vida no era lo que pensabas. No porque alguien te lo diga, no porque encuentres mensajes raros en un móvil o escuches rumores. No. Lo peor es cuando lo ves. Con tus putos ojos. Sin margen para la duda. Y encima tú estabas allí, parado como un imbécil, testigo de tu propio hundimiento. Eran las 3 de la madrugada. Yo estaba en la acera de enfrente de un portal en Chamberí, temblando de frío, con el coche en doble fila y el motor apagado. No por accidente, no me equivoqué de dirección ni me pilló de paso. Estaba ahí porque algo dentro de mí, algo que ya no podía callarse, me empujó a hacerlo. Llevaba días notando el cambio, el vacío, ese silencio raro entre dos personas que llevan demasiado tiempo evitando las preguntas importantes. Esa noche necesitaba respuestas. Marta me había dicho que se iba a cenar con unas compañeras de la agencia para celebrar la entrega de una campaña importante. Y me lo dijo sonriendo, maquillándose más de lo normal, eligiendo un vestido que yo no le había visto en más de un año. De esos que no son para cenar con amigas, sino para impresionar a alguien que no te ve cada día. Me quedé callado. Asentí como si me tragara la historia, pero dentro de mí algo gritaba, sí, claro. Muy original. Así que cuando salió de casa y se fue al metro, yo esperé 15 minutos, cogí las llaves y salí detrás. No por celos. No por paranoia. Sino porque ya no soportaba quedarme en casa, rumiando dudas. Conduje sin rumbo hasta que una corazonada, o llámalo instinto animal, me llevó a esa calle. No sabía lo que buscaba. Solo que algo me decía que ahí pasaba algo. Y pasaba. Estaba apoyado en el volante, apagado todo, cuando vi a Marta salir del portal. No venía sola. Él iba detrás, riéndose. No sé quién es. Alto, moreno, de barba recortada, con esa pinta de creativo publicitario con ínfulas. Iban hablando bajito, ella le tocó el brazo mientras reía, él le agarró la cintura. No era una escena ambigua. Era una escena que te destruye. Se detuvieron delante de su coche, él le abrió la puerta como si fuera suya. Ella se giró, lo miró, y le dio un beso. Largo. De los que no se dan por impulso, sino por costumbre. Como si ya hubieran repetido ese beso muchas veces. Ahí fue cuando sentí algo raro. No dolor, no todavía. Sentí una especie de alivio cruel. Como si mi cuerpo dijera, ¿ves? No estabas loco. No reaccioné. No grité, no salí del coche, no hice el numerito que todos creemos que haríamos. Me quedé ahí, viendo cómo se alejaban. Ni siquiera sé hacia dónde fueron. Lo único que hice fue sacar el móvil, abrir la app del banco y cancelar la tarjeta que teníamos conjunta. Primera reacción estúpida, lo sé, pero me salió sola. Era como cerrar una puerta, aunque fuese simbólica. Volví a casa como un autómata. Marta no volvió a dormir. Yo ya lo sabía, claro. Llegó a las 7, con el maquillaje corrido y cara de vengo de pasar una noche loca con las chicas. Ni se inmutó cuando me vio despierto en la cocina, tomándome un café que ya no sabía a nada. ¿No dormiste? Me preguntó, quitándose los zapatos. No mucho, respondí sin mirarla. ¿Estás bien? Perfectamente. Y ahí quedó todo. No dije nada más. Ella tampoco. Ni preguntó. Es curioso cómo, incluso cuando todo se va a la mierda, seguimos jugando a la pareja feliz, como si estuviéramos en una obra de teatro y el público aún no se ha dado cuenta del desastre. Ese domingo fue una farsa. Bajamos a pasear al perro. Vimos una peli en el salón. Marta hizo como si todo estuviera bien. Me besó en la mejilla al pasar por detrás del sofá. Y yo le seguí el juego.
pero ya no era yo. Era otro. Uno que estaba callado por dentro, pero que empezaba a planear cosas. No venganza, no todavía. Sino algo peor, claridad. Porque cuando ves con tus propios ojos que tu mujer se besa con otro y luego entra a casa como si nada, ya no hay dudas. Lo que sigue no es sufrimiento inmediato. Es un silencio nuevo, pesado, que se instala en el pecho. No lloras. No gritas. No destruyes cosas. Lo que haces es sentarte, respirar hondo y pensar, vale, esto va en serio, ¿y ahora qué? Esa noche, mientras ella dormía como si no hubiera roto nada, yo hice mi primer movimiento. Abrí una carpeta nueva en mi portátil. Le puse de nombre, Fin. Dentro de esa carpeta, abrí un documento y escribí. Día 1, confirmado. Lo vi. No necesito más pruebas. Esto empieza ahora. No sabía qué iba a hacer exactamente. Pero sabía que esto no se iba a quedar así. No dormí en toda la noche. Me quedé en el sofá con el portátil sobre las piernas, mirando el documento vacío como si fuera a llenarse solo. Tenía la idea clara, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué hacía uno en una situación así? ¿Hablar con ella? ¿Grabarla? ¿Seguirla otra vez? Todo sonaba absurdo cuando ya la había visto. No necesitaba pruebas. No tenía que convencer a nadie. La única persona que debía convencerse era yo, y eso ya estaba hecho desde el momento en que vi ese beso en la calle. Pero había algo dentro de mí que quería más, no por paranoia, sino porque necesitaba saber si esto era una noche suelta o si llevaba meses viviendo en una mentira sin enterarme. Y eso dolía más que cualquier infidelidad. Al día siguiente no cambié nada de mi rutina. Me duché, me afeité, me preparé el café como siempre. Marta se levantó tarde, con cara de resaca emocional, pero ni siquiera intentó fingir alegría. Se sentó enfrente mío en la cocina y me miró como si todo estuviera bien, como si yo no supiera lo que hizo. Me preguntó si íbamos a ver a su madre esa tarde, y le dije que sí. Yo sonreía, le hablaba con calma, no le gritaba ni le echaba en cara nada. Marta no sospechaba absolutamente nada. Y ese detalle fue el que más me impactó, no tenía ni idea de que yo lo sabía. Eso me confirmó que esto no había empezado ayer ni antes de ayer. Para tener esa tranquilidad, ese nivel de desfachatez, uno necesita tiempo. Y eso me hizo pensar en todo, cuántas veces habrá mentido con la misma cara, con el mismo tono de voz, con ese te quiero dicho al salir de casa como si no escondiera nada. Esa mañana abrí el navegador, instalé una app de seguimiento en su móvil cuando se metió a la ducha y programé todo para recibir copias de sus mensajes. Me sentí sucio, como si el malo de la historia fuera yo, pero en ese momento me daba igual. No era por venganza. Era por necesidad. Quería saber con quién hablaba, qué decía, cómo lo decía. Porque si había una mínima posibilidad de que esto no fuera lo que parecía, aunque no me hiciera ilusiones, al menos necesitaba verlo por escrito, leído de su propia mano, en sus propias palabras. La app empezó a mostrar resultados en menos de 2 horas. Una notificación. Luego otra. Y luego un mensaje, directo, sin filtros, que me paralizó. Anoche fue increíble. No sé cómo volver a casa después de esto. No firmaba con nombre, pero no hacía falta. A veces, las palabras lo dicen todo sin necesidad de contexto. Me quedé mirándolo durante minutos, leyendo y releyendo la frase. Volví a entrar al archivo de texto donde había escrito día 1 y añadí, día 2, no fue un desliz. Hay más. Está con otro. Ella lo sabe. Y no se arrepiente. Cerré el archivo, me puse la chaqueta y salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire, pero no fresco, sino espacio. Quería ver calles, gente, escuchar ruido.
No soportaba estar en casa, compartiendo paredes con alguien que me abrazaba por las noches y escribía eso por la mañana. La ciudad seguía su ritmo como si nada pasara. Gente tomando cañas en terrazas, parejas con niños en los parques, estudiantes en bici, ancianos caminando como si sus pasos no pesaran. Y yo ahí, con el pecho lleno de piedras, fingiendo normalidad, con el estómago revuelto, deseando que todo esto fuera un malentendido imposible. Volví a casa después de una hora. Marta seguía ahí, hablando por teléfono con su hermana, preparando una ensalada como si fuera un domingo cualquiera. Yo me senté en el comedor y fingí ver la tele. Ni siquiera recuerdo qué había en pantalla. Ella hablaba, reía, caminaba descalza por la casa como si nada estuviera fuera de lugar. Cada vez que la miraba, pensaba en el tipo con el que estuvo la noche anterior. En cómo la tocaba, en cómo le hablaba, en lo que le prometía. Y eso me llenaba de un asco que no sabía dónde meter. No era solo rabia. Era una especie de rechazo físico que me hervía por dentro, como si cada palabra suya me manchara. Y sin embargo, yo seguía sonriendo. Seguía hablándole con la misma voz de siempre. Porque todavía no era el momento de romperlo todo. Esa noche me metí en la cama con ella. Nos dimos las buenas noches. Me acarició el brazo. Y yo aguanté. No dije nada. Me quedé mirando al techo, con los ojos abiertos hasta que sentí su respiración tranquila, su cuerpo relajado, su sueño profundo. Pensé en despertarla. Pensé en preguntarle, en decirle que lo sabía, en soltarle todo de golpe. Pero no. Algo en mí me decía que aún no. Que todavía faltaba algo. Que este dolor merecía una explicación. No por ella. Por mí. Porque cuando todo acabe, quiero poder mirar atrás y saber que no me faltó nada por saber. Que no quedaron cabos sueltos. Que no inventé cosas que no eran. Que lo vi todo. Que lo confirmé todo. Al día siguiente, el móvil me dio lo que necesitaba. Una conversación entera. Desde hacía semanas. Meses. Ella hablaba con él todos los días. Desde el trabajo, desde casa, desde la cama. No hablaban solo de sexo, aunque eso también estaba ahí. Había cariño. Había planes. Había chistes privados, referencias que yo no entendía, pero que claramente formaban parte de una historia paralela. Una vida dentro de otra. Me hablaba a mí por un lado y a él por el otro, con la misma naturalidad. Le decía me muero de ganas de verte mientras a mí me pedía que bajara la basura. Le enviaba fotos suyas, las que nunca me mandó a mí, mientras me decía que estaba muy ocupada con informes. Era otra persona. Otra versión de sí misma que yo no conocía. Y ahí entendí que lo más doloroso no era que me hubiera engañado, sino que llevaba tanto tiempo siendo esa otra persona sin que yo me diera cuenta. Aquel martes, mientras ella se duchaba, entré en su móvil y me reenvié todo a un correo privado. Mensajes, fotos, ubicaciones, llamadas. No para chantajearla. No para humillarla. Sino para tenerlo todo claro. Necesitaba cada detalle. Porque cuando llegue el momento, no quiero que me tiemble la voz. No quiero que me diga no es lo que parece. Quiero poder mirarla y decirle, sé lo que hiciste. Sé con quién. Sé cuándo. Sé cómo. No necesito explicaciones. Solo quería verte mentir por última vez. Pero todavía no. Aún no. Pasaron 3 días desde que confirmé todo y cada uno de ellos fue más largo que el anterior. Me levantaba temprano, trabajaba frente al ordenador fingiendo concentración, pero en realidad lo único que hacía era mirar cada pocos minutos las notificaciones de la aplicación, como un adicto esperando su dosis de rabia. Marta seguía con su rutina habitual, su peinado perfecto, su sonrisa de mujer segura,
su manera de entrar y salir del piso como si la casa le perteneciera solo a ella. A veces pensaba que lo hacía a propósito, que disfrutaba de esa aparente normalidad mientras me mentía en la cara, aunque también era posible que no sospechara nada, porque yo había aprendido a disimular tan bien que hasta a mí me costaba reconocerme. Había noches en las que la observaba dormir y trataba de recordar en qué momento empezó todo, cuando se torció lo que teníamos, si hubo una señal que yo ignoré por comodidad o cobardía. Era una sensación incómoda, casi física, como tener una piedra en la garganta que no baja ni subiendo agua. La decisión de enfrentarla llegó sin plan previo, como un impulso que se acumula hasta que no puedes contenerlo. Fue el jueves por la noche, después de cenar. Ella estaba recogiendo la mesa y yo la observaba desde el sofá. Llevaba una blusa azul que siempre le había quedado bien, y mientras la veía mover los platos y los cubiertos con esa calma suya, pensé que era el momento. Me levanté despacio, apoyé las manos en la mesa y la miré directamente. Ella notó algo, porque se quedó quieta, con un plato en la mano, sin saber si seguir o no. Le dije su nombre despacio, solo una vez, y luego el silencio. No preparé ningún discurso porque no quería sonar teatral ni convertir la situación en un interrogatorio de película. Le pregunté si había algo que quisiera contarme. Ella frunció el ceño, confundida, y me preguntó por qué lo decía. Le respondí que llevaba semanas notando que estaba distinta, más fría, más ausente, y que si había algo que me estaba ocultando, prefería escucharlo de su boca antes de que la situación se hiciera más ridícula. Al principio, trató de actuar como si no entendiera. Me dijo que estaba estresada por el trabajo, que estaba cansada, que yo también había cambiado, que a veces ella sentía que yo ya no estaba presente. Me hablaba con ese tono suave que usaba cuando quería calmar una discusión sin resolverla. La dejé hablar hasta que empezó a repetirse y entonces saqué el móvil del bolsillo. No tenía intención de enseñarle todo, pero necesitaba que supiera que no podía seguir mintiendo. Le puse frente a ella una captura del mensaje que había recibido esa mañana: no puedo esperar al viernes, te echo de menos. Marta se quedó muda. Lo primero que hizo fue mirarme, no con culpa, sino con sorpresa. Luego apartó la vista, apoyó el plato en la encimera y se sentó en la silla. Yo no dije nada. Esperé. Tardó varios segundos en hablar. Me preguntó de dónde había sacado eso, y yo le respondí que daba igual, que lo importante era si era verdad o no. No levantó la voz, no lloró, no hizo ningún gesto teatral. Se limitó a asentir despacio y dijo que sí, que había alguien más. No usó su nombre, no intentó justificarlo. Solo añadió que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no había planeado nada, que simplemente había pasado. Esa última frase me sacó de quicio. Me eché hacia atrás y le dije que las cosas no pasan, que alguien tiene que hacer que pasen, que no se tropieza uno con una cama ni con un cuerpo ajeno por accidente. Ella me pidió que me calmara, que podíamos hablarlo, pero lo que quería decirme no era una conversación, era una confesión a medias. Le pregunté desde cuándo. Bajó la mirada y dijo que hacía unos 3 meses. Le dije que no, que revisara bien, porque yo tenía pruebas de que eran al menos 6. Se quedó helada. Me miró con una mezcla de miedo y rabia, como si yo fuera el traidor por haberla descubierto. Empezó a decir que no tenía derecho a espiarla, que había invadido su privacidad. Ahí fue cuando la conversación se volvió violenta, no físicamente, pero sí emocionalmente. Le grité que la privacidad se acaba cuando la mentira empieza, que en nuestra cama no quedaba nada privado desde el momento en que decidió acostarse con otro. Ella también empezó a gritar, diciendo que yo no la entendía, que hacía tiempo que se sentía sola, que yo estaba siempre metido en mi trabajo, que apenas la escuchaba. Me reí, no por burla, sino por incredulidad. Le dije que yo no era el que se iba a las 3 de la mañana a besar a desconocidos, que la soledad no se cura con traición.
Durante un rato nos lanzamos reproches sin sentido. Ella decía que llevaba meses intentando salvar lo nuestro, que había querido hablarlo, que no sabía cómo. Yo le respondía que si realmente hubiera querido arreglarlo, no habría buscado consuelo en otro. Hubo un momento en que se cayó de golpe. Me miró con una calma extraña y dijo, «Ya no te amo, Javier». Así, sin temblarle la voz. Y eso fue peor que todo lo anterior. No sé cuánto tiempo me quedé de pie frente a ella sin decir nada. Sentí que me faltaba el aire, no por dramatismo, sino por pura reacción física. Después de unos segundos, le pregunté si él sabía que estaba casada, y me dijo que sí, que al principio él tampoco quería, pero que se habían dejado llevar. Se levantó y fue hacia el dormitorio. La seguí. Empezó a meter cosas en una mochila, ropa, un neceser, el cargador del móvil. Le pregunté a dónde pensaba ir y me dijo que a casa de su hermana, que necesitaba espacio. Le respondí que el espacio ya lo había tenido, que llevaba meses construyendo ese espacio con otro hombre. Me ignoró, cerró la cremallera de la mochila y se giró. Me pidió que no hiciera una escena, que no llamara a nadie, que no lo hiciera más difícil. Me quedé apoyado en la puerta, sin moverme. Le dije que no iba a suplicarle nada, pero que al menos tuviera la decencia de no mentirme más. Antes de irse, se detuvo un segundo, me miró y dijo que lo sentía. No supe si lo decía por compasión o por costumbre. Cuando se fue, la casa se quedó en silencio. No como en las películas, donde el silencio suena a drama, sino como cuando se apaga un aparato que lleva días encendido y de pronto te das cuenta del zumbido que hacía. Me quedé de pie en el pasillo mirando la puerta cerrada, sin saber si sentarme, gritar o salir corriendo. Fui a la cocina, abrí una cerveza y me la bebí de un trago, más por tener algo que hacer con las manos que por otra cosa. Encendí el ordenador, abrí el archivo y escribí, día 5, lo admitió. No se arrepiente. Dice que ya no me ama. Se ha ido. Me quedé mirando esas líneas durante un buen rato. Al cabo de una hora, empecé a recoger las cosas de ella. No como acto simbólico, sino porque necesitaba ver espacio vacío. Metí su ropa en bolsas, sus cosméticos en una caja, sus libros en otra. Quité sus fotos de las estanterías. No lo hice con rabia, lo hice con una precisión fría, casi administrativa. Cuando terminé, miré el salón y me di cuenta de que la casa había cambiado de tamaño. Era la misma, pero más grande, más hueca. Me senté en el sofá y respiré sin saber qué hacer con tanto aire. Pensé en llamar a alguien, pero no quería contar nada todavía. No quería parecer una víctima ni un tipo que busca consuelo. Quería entender qué hacer después, cómo seguir funcionando sin convertir todo esto en una telenovela. A medianoche recibí un mensaje de Marta, he llegado. No te preocupes por mí. No respondí. Cerré el portátil y me quedé sentado en la oscuridad. Por primera vez en años, la casa era completamente mía. Pero no sentía alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo. Me acosté, miré el techo y pensé en la frase que me había dicho antes de irse, ya no te amo. No podía sacármela de la cabeza. Era como si aún siguiera ahí, flotando entre las paredes. Cerré los ojos y, sin darme cuenta, me quedé dormido con la luz encendida y el portátil abierto en el archivo donde cada día anotaba el principio del fin. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto. Me dolía el cuello por haberme quedado dormido torcido en el sofá, el portátil aún abierto encima de la mesa y el mensaje de Marta seguía ahí en la pantalla. He llegado. No te preocupes por mí. Lo leí de nuevo sin saber qué esperaba sentir. Era un mensaje que en cualquier otro contexto me habría parecido tierno o tranquilizador, pero ahora solo me parecía una burla disfrazada de cortesía.
Cerré el portátil, fui al baño, me lavé la cara y me quedé mirándome en el espejo sin reconocerme del todo. Parecía un tipo más viejo, más cansado, más sucio incluso. El tipo de hombre al que le acaban de romper la vida sin aviso. No tenía hambre, no tenía ganas de nada, pero aún así me forcé a desayunar. Comí unas tostadas y un café amargo sin azúcar porque no me molesté en comprobar si quedaba. Pasé toda la mañana sin rumbo, deambulando por la casa, reorganizando cosas que no necesitaban ser tocadas. Limpié la cocina sin motivo, ordené los libros por color, vacié un cajón lleno de cargadores viejos, como si hacer algo me fuera a aliviar la presión que tenía en el pecho. A media mañana me llamó mi hermano, solo para saludar, y no contesté. Después me escribió y le puse que estaba liado. No tenía fuerzas para hablar con nadie. Sabía que si empezaba a explicar lo que había pasado iba a romperme, y no estaba listo para eso. A veces el dolor es más llevadero cuando nadie lo señala, cuando puedes esconderlo detrás de una rutina falsa. Por la tarde recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté sin pensar. Era el tipo. El amante de Marta. Al principio no dijo su nombre, solo me pidió que escuchara. Su voz era tranquila, un poco nasal, y no tenía ni rastro de arrepentimiento. Me dijo que no me llamaba para justificar nada, sino para aclarar que no había querido meterme en nada personal, que él no sabía al principio que Marta seguía casada. Yo no dije una palabra. Lo dejé hablar. Me soltó que estaba enamorado de ella, que esto no era solo una aventura, que si yo realmente la quería, debía dejarla ser feliz. Ahí fue cuando hablé. Le dije que si de verdad pensaba que su felicidad pasaba por traicionar a la persona con la que compartía la cama cada noche, entonces eran tal para cual. Le pregunté si creía que lo que hacían era digno o simplemente cómodo. Él se quedó callado unos segundos y luego me dijo que Marta le había contado que nuestra relación ya no funcionaba, que vivíamos como compañeros de piso, que no había cariño. Me reí. No de forma burlona, sino con esa risa seca que te sale cuando ya no tienes nada que perder. Le dije que una relación no se muere sola, que alguien tiene que matarla, y que ahora estaba claro quién lo había hecho. Me pidió que no lo convirtiera en una guerra, que lo mejor era que cada uno siguiera su camino sin más drama. Le colgué sin responder. Después de eso supe que tenía que hacer algo más que quedarme sentado esperando que el dolor se apagara por sí solo. Abrí una carpeta nueva en el ordenador, recopilé todos los mensajes, capturas, conversaciones y las guardé como respaldo. No por rencor, sino porque todavía tenía que tomar decisiones legales y no quería que todo quedara en una historia mal contada. Llamé a un abogado que me había recomendado un amigo hace tiempo. Me dio cita para el lunes. Le dije que quería divorciarme, sin rodeos. Me preguntó si había hijos de por medio. Le dije que no. Solo estábamos Marta y yo, y Lucas, el perro, que no opinaba, pero que era el único en casa que aún me miraba con lealtad. Pasé el fin de semana sin salir. No vi a nadie. No hablé con nadie. Marta no volvió ni una sola vez. No escribió más mensajes. No llamó. Supongo que asumió que ya no había nada que hablar. El sábado por la noche, mientras cenaba solo un plato de arroz blanco, me pregunté si ella estaría cenando con él, si dormiría en su cama, si repetiría los mismos gestos que antes tenía conmigo. No por celos, sino por asco. No entendía cómo alguien podía construir una vida con otra persona durante años y luego, así sin más, sustituirla como si nada. Me dolía pensar que yo había sido un marido al que se le podía reemplazar con esa facilidad. El domingo empecé con lo que sería el primer paso de mi propia forma de cerrar esto. Fui a casa de sus padres con una caja. No era por espectáculo ni por humillación. Simplemente quería devolverles las fotos,
los regalos, las cosas que Marta tenía en nuestra casa y que ya no iban a volver. Me abrió su madre, me miró sorprendida, y le dije que solo venía a dejar eso. Ella no sabía nada, eso estaba claro. Me preguntó si Marta estaba bien y le dije que le preguntara a ella. Me miró con esa mezcla de preocupación y pena que solo una madre sabe mostrar, pero no dije más. Dejé la caja y me fui. Volver en coche fue raro. Por un lado sentí algo parecido a alivio, como si al menos estuviera empezando a limpiar el terreno. Por otro, sentí una tristeza enorme, no por lo que había perdido, sino por lo que ya no quería recuperar. Me dolía darme cuenta de que incluso si Marta viniera a pedirme perdón de rodillas, yo ya no quería nada con ella. Me había destruido algo que no se arregla con disculpas ni con tiempo. Lo que había hecho era algo definitivo, algo que no se puede deshacer. Esa noche dormí en nuestra cama por primera vez desde que se fue. Al principio me costó, pero luego me rendí al cansancio. Cerré los ojos sabiendo que el lunes empezaba un proceso que iba a doler, pero que también era necesario. Era mi forma de recuperar algo de control, de no dejar que me definiera lo que me habían hecho. El lunes fui al despacho del abogado con todos los documentos. Me explicó los pasos, los plazos, los derechos. Le dije que quería que todo fuera rápido, sin rodeos, sin teatralidades. Me preguntó si ella aceptaría el divorcio sin pelear. Le respondí que no lo sabía, pero que ya no me importaba lo que ella quisiera. Esto iba a pasar sí o sí. Salí de ahí con una mezcla de sensaciones. Por fin sentía que estaba haciendo algo concreto, pero también sabía que lo peor todavía no había llegado. Marta no sabía que yo había iniciado el proceso. No sabía que iba a recibir los papeles en pocos días. Y yo no sabía cómo iba a reaccionar. Pero me daba igual. Porque esta vez no era ella la que decidía. Era yo. La notificación del burofax le llegó el miércoles por la mañana. No hizo falta que nadie me lo contara, lo supe porque me llamó exactamente a las 11:12, número desconocido, aunque ya sabía que era ella. No contesté. Quería que lo leyera sola, sin interrupciones, sin excusas, sin tener la oportunidad de decirme nada antes de enfrentar la realidad que ella misma había fabricado. La dejó pasar, colgó sin dejar mensaje, y no volvió a intentarlo hasta esa misma noche. Me escribió primero un simple «¿Podemos hablar?». No respondí. Luego otro «No me esperaba esto así, Javier. Me habría gustado que lo habláramos en persona». Ahí me reí, solo para mí, sin alegría, sin ganas, solo por la ironía de que ahora fuera ella quien quería hablarlo. Me quedé sentado en la silla del escritorio mirando la pantalla del móvil sin escribir nada. Al cabo de unos minutos, mandó otro mensaje más largo: «Sé que lo hice mal, no voy a justificarme, pero no creo que todo deba terminar así. No con papeles por correo y silencio de tu parte. Después de todo lo que fuimos, merezco que me mires a la cara». No le respondí hasta el día siguiente. Le puse que si quería verme, que fuera al piso el viernes a las 7 de la tarde y que no trajera a nadie. Ni su hermana, ni su amante, ni ningún testigo. Solo ella. Me contestó con un simple «iré». El viernes se me hizo eterno. No trabajé. No cociné. Apenas hablé con nadie. Pasé el día limpiando, como si el orden externo pudiera servirme para prepararme para lo que venía. A las 7 en punto, sonó el timbre. Abrí. Estaba ahí, con una mochila pequeña colgada al hombro, sin maquillaje, con cara de no haber dormido. Pasó sin decir nada. Yo tampoco dije nada. Cerré la puerta, me senté en el sofá y ella se sentó frente a mí. Al principio ninguno sabía por dónde empezar. Solo se escuchaba el ruido del reloj de la cocina. Entonces ella habló. «No voy a intentar convencerte de nada.
Pero quiero entender por qué has actuado así, sin decirme nada, sin avisar, como si no te importara terminar todo de esta forma. ¿Te sorprende que ya no tenga ganas de hablar? No me sorprende. Me duele. ¿Te duele que me canse de que me mientas? ¿Que me largues la frase ya no te amo y luego esperes que tenga una charla tranquila contigo? No es eso. Solo quiero entender si esto es definitivo o si todavía. Es definitivo. Vale. Se quedó callada. Sus manos jugaban con la cremallera de la mochila. Me miró de frente y luego bajó la vista. Yo no pensaba llegar hasta esto. Tú sí lo pensaste. Y lo hiciste. Y lo repetiste. Y lo ocultaste. No me vengas ahora con que no sabías. Al principio pensé que era solo un escape. Luego me confundí. No sabía si lo nuestro tenía arreglo. Y en vez de hablarlo conmigo, decidiste acostarte con otro. Sí. Perfecto. Entonces no hay más que hablar. Hubo un silencio largo. No incómodo, solo necesario. Ella respiró hondo y me preguntó si quería quedarme con el piso. Le respondí que el piso estaba a mi nombre, que legalmente no era una decisión suya. Me preguntó si iba a quedarme con todo. Le dije que no. Que le iba a dar lo justo. Que no quería joderla económicamente, solo alejarme de ella lo más limpio posible. Me miró con una mezcla de orgullo herido y resignación. ¿Tú te das cuenta de que esto lo estamos haciendo sin una sola lágrima? Dijo ella. Es que ya lloré todo lo que tenía que llorar el día que te vi con él. Ahí sí se le aguaron los ojos. Por un segundo pensé que iba a romperse, pero no. Solo se levantó y caminó hasta la estantería. Empezó a coger sus libros, sus carpetas, algunas cosas pequeñas. La dejé hacer. No me moví. Me preguntó si podía llevarse a Lucas por unos días. Le dije que no. Que Lucas se quedaba conmigo. Que no iba a compartir la custodia del único ser vivo en esta casa que no me mintió. Asintió. Cuando terminó de recoger sus cosas, me dijo que no quería que esto terminara con odio. Le respondí que no la odiaba. Que simplemente ya no la reconocía. Y que cuando eso pasa, lo mejor es no insistir. Me preguntó si alguna vez pensaría en ella con cariño. Le dije que probablemente sí, pero que ahora mismo, no. Me dio las gracias por no gritarle, por no insultarla, por no echarla a patadas. Le dije que no lo hacía por ella, sino por mí. Porque no quería terminar siendo la clase de hombre que grita para compensar su dolor. Se acercó un momento como si fuera a darme un abrazo, pero se detuvo. La miré sin expresión. Ella bajó los brazos, dio un paso atrás y me dijo que se iba. No dije nada. Escuché la puerta cerrarse y luego no se oyó nada más. Me quedé sentado exactamente en la misma posición, con la vista clavada en el mismo punto, sin moverme, sin pensar en nada concreto. Solo vacío. No estaba triste, ni enojado, ni aliviado. Era como si mi cuerpo aún no hubiera registrado que todo había terminado. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en el sofá, con la tele encendida sin volumen. De vez en cuando miraba el móvil, no esperando mensajes, solo por costumbre. Pensé en escribirle a alguien, pero no quería explicar nada. Solo quería estar solo, no por orgullo, sino porque necesitaba silencio. Y por primera vez, lo tuve. Un silencio real, no tenso, no lleno de sospechas. Solo silencio. Pasaron 2 semanas desde la última vez que la vi. No volvió a llamar, no volvió a escribir, no intentó volver al piso ni a por más cosas ni a explicarse, lo cual agradecí, porque no sabía si estaba listo para otra conversación o si tenía algo nuevo que decirle. En ese tiempo, el abogado cerró el borrador del convenio y lo envió a su representación legal.
Ella firmó sin rechistar, sin pedir nada extra, sin cuestionar el reparto. Aceptó las condiciones tal cual, y eso me dio a entender que no tenía ningún interés en pelear, ni por lo económico ni por lo simbólico. Supongo que ambos teníamos claro que lo único que valía la pena salvar de esto era la dignidad, aunque hubiera llegado tarde. Empecé a reconstruir mi rutina de a poco, aunque todo lo hacía como si fuera otro el que tomaba las decisiones. Salía a caminar cada mañana con Lucas por el mismo parque al que solíamos ir los domingos. Empecé a ir solo a la cafetería de la esquina, donde el camarero que antes saludaba a los dos ahora solo me miraba con una sonrisa tensa y el café servido sin preguntar. Dejé de mirar redes sociales, eliminé sus fotos de mi galería y desactivé los recuerdos automáticos del móvil porque ya me habían hecho pasar suficiente por escenas del pasado que ya no significaban nada. La casa también cambió. Vendí el sofá. Cambié las sábanas. Tiré los platos que habíamos comprado juntos. No para borrar su presencia, sino para poder habitar el espacio sin tener que tropezarme a cada paso con lo que fue. Una tarde, mientras recogía papeles viejos de una carpeta, encontré una carta que ella me había escrito hace 3 años para mi cumpleaños. Era de esas cosas que uno guarda sin pensar, solo porque vienen de alguien que te importa. La leí entera, sin pausa. Decía que yo era su casa, su refugio, que no se imaginaba una vida sin mí, que todo era más fácil conmigo. Era un texto escrito con sinceridad, no con estrategia. Se notaba en cada línea que en ese momento me quería. Y por eso dolió más. Porque lo que rompió todo no fue que no me quisiera nunca, sino que un día simplemente dejó de hacerlo. Y eso no se puede predecir. Ni evitar. Ni arreglar. Solo aceptar. Me tomé un fin de semana para irme solo. Un viaje corto, a Valencia, sin plan, sin nadie. Reservé un hostal, caminé por la ciudad, comí en silencio, leí un poco. No lo hice como escape, sino como ejercicio de empezar a existir por cuenta propia. En una de esas tardes, sentado frente al mar, una pareja se sentó en la mesa de al lado. No eran jóvenes, no se tocaban, pero hablaban con una complicidad que me resultó incómoda. Escucharla a ella reírse de un chiste tonto me recordó a Marta en sus buenos días. Pensé en levantarme, pero no lo hice. Me quedé ahí, aguantando la incomodidad, como un entrenamiento. Me dije que algún día yo también volvería a tener ese tipo de conversación con alguien, pero que ahora no quería. Que no necesitaba llenar el hueco. Al volver, me encontré con un correo suyo. Era breve. Decía que ya había encontrado un lugar para vivir, que agradecía que todo se hubiera resuelto sin más daño, que me deseaba lo mejor. Leí el mensaje sin emoción. Respondí con uno mismo para ti. Fue la última vez que tuvimos contacto. Después de eso, silencio absoluto. Ninguna noticia más de ella, y yo no pregunté a nadie. No quería saber si seguía con él, si estaba feliz, si se arrepentía. No me correspondía pensar en eso. Cada vez que su nombre se asomaba en mi mente, lo empujaba fuera con cualquier tarea. No por odio, sino por salud. Volví al abogado para firmar la sentencia definitiva. Nos citamos en el juzgado un jueves por la mañana. Ella llegó puntual, sola, vestida de forma discreta. Nos saludamos con un gesto, nos sentamos en la misma sala sin decir palabra. Firmamos los documentos. El funcionario nos explicó el procedimiento. Cuando terminó, ella se levantó, se me acercó y me dijo, siento que todo haya acabado así. Le respondí, así tenía que acabar. Me dio la mano. Se la estreché. Luego se dio media vuelta y se fue. No la miré irse. Salí por la otra puerta. Aquel día no volví a casa de inmediato. Fui al bar más cercano, pedí una cerveza y me senté solo. Miré la barra,
la televisión sin sonido, la gente comiendo menús del día sin prestar atención a nadie más. Pensé en que ya estaba oficialmente divorciado. Pensé en que a partir de ahora no tendría que justificar mis horarios, ni negociar vacaciones, ni pensar en regalos de aniversario. Era libre. Pero no lo sentía como una victoria. Era solo un hecho, como cuando termina una película que no te gustó pero igual la viste entera. Esa noche dormí tranquilo. Sin interrupciones, sin sobresaltos. Al día siguiente me levanté y sentí que por primera vez en semanas no tenía nada pendiente. Ninguna llamada por hacer, ningún papel por firmar. Hice café, le puse la correa a Lucas y salimos a caminar. No fue un paseo distinto a otros, pero me di cuenta de que ya no miraba a la gente esperando reconocerla, ni pensaba en si Marta aparecería por algún lado. Era solo yo, caminando. Y eso, en ese momento, era suficiente. Pasaron los meses. No volví a enamorarme. Ni siquiera lo busqué. Salí con gente, sí. Citas cortas, conversaciones normales, alguna noche compartida. Pero nada serio. Me tomé el tiempo que necesitaba. A veces, en cenas con amigos, salía el tema de relaciones fallidas y me preguntaban si lo había superado. Yo decía que sí. No porque ya no me doliera, sino porque ya no me definía. Había sido traicionado, sí. Me habían mentido, sí. Pero no me iba a quedar a vivir en ese lugar. Lo aprendí a base de días largos y silencios duros. Hoy, casi un año después, me doy cuenta de que no hay grandes lecciones ni frases sabias que lo resuman todo. Solo puedo decir que salí de algo que me rompió, y que sigo aquí. Con mis rutinas, mis proyectos, mi perro, y una vida que, aunque más simple, ahora es mía de verdad. No me importa si ella está con otro o si se arrepiente. No necesito saberlo. Yo ya no soy el mismo. Y eso, al final, es lo único que importa.